A veces, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que espera el momento exacto para manifestarse. Aquí tienes el comienzo de este relato. Elías siempre había sido un hombre de números racionales y pies firmemente apoyados en la tierra, hasta que el hambre y la desesperación empezaron a erosionar su cordura. No era un hambre de pan, sino de relevancia, de dejar de ser una sombra que caminaba entre gigantes. Por eso, cuando el hombre del traje color ceniza apareció en su sala sin haber cruzado la puerta, Elías no gritó, solo escuchó. «No busco tu alma», dijo el visitante cuya voz sonaba como el roce de dos lápidas. «Busco tu capacidad de ser visto. A cambio, el mundo se arrodillará ante tu talento. Firmarás con el eco de tu nombre, no con sangre». Elías aceptó. El trato era simple. Recibiría un éxito abrumador en cualquier disciplina que eligiera. Pero cada vez que alcanzara un logro, una presencia se mudaría a su casa. No ocuparía espacio físico, no comería su comida, simplemente estaría allí. La primera semana fue un sueño. Elías pintó cuadros que los críticos calificaron de divinos. Vendió su primera obra por una cifra astronómica. Esa noche, al entrar en su habitación, notó que el aire estaba más pesado. En la esquina del techo, justo donde la luz de la lámpara no llegaba, algo se sentía denso. No había forma, no había rostro, pero podía sentir una mirada fija, una atención absoluta y gélida que no parpadeaba. Pasó un mes, Elías era la sensación del país, pero ahora eran 3. Una presencia se sentaba al borde de su cama, hundiendo el colchón apenas unos milímetros, lo suficiente para que él rodara hacia el centro del colchón durante la noche. Otra permanecía en el pasillo, obligándolo a caminar de lado para no tocarla, aunque sus manos solo atravesaban un frío polar cuando lo intentaba. La tercera, sin embargo, era distinta. Esta no se quedaba quieta. Elías comenzó a notar que su propia imagen en los espejos tardaba un segundo más en reaccionar. Cuando él sonreía, su reflejo mantenía una expresión neutra durante un instante eterno antes de imitarlo. El éxito seguía creciendo, el dinero desbordaba sus cuentas, pero el aislamiento era total. Nadie quería visitarlo porque, según decían sus amigos, su casa se sentía llena, a pesar de estar vacía. Una noche, mientras celebraba su contrato más importante hasta la fecha, Elías se despertó a las 3 de la mañana. El silencio era tan absoluto que le dolían los oídos. Se sentó en la cama y sintió un peso húmedo sobre sus hombros. No era una mano, era como si alguien hubiera apoyado la barbilla en su cuello. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elías encendió la luz de la mesilla. No vio a nadie, pero frente a él, en la pared blanca, las sombras de las 3 presencias eran perfectamente nítidas. Y lo más aterrador no era su forma, sino que una de ellas estaba sosteniendo una tijera de sombra, posicionada justo sobre el cuello de la sombra de Elías. «¿Qué quieren?», susurró con la voz rota. De debajo de su propia cama, una voz que reconoció perfectamente como la suya propia, pero desprovista de toda emoción, respondió: «Queremos que cumplas la segunda parte del trato. Ya te dimos el mundo, ahora, danos el lugar». Elías sintió cómo sus dedos empezaban a volverse transparentes, mientras la sombra en la pared cobraba un relieve tridimensional, empezando a desprenderse de la pintura como una costra que se levanta. El hombre del traje ceniza no le había mentido. El mundo se arrodillaría ante su talento. Pero nadie había dicho que ese Elías, que recibiría los aplausos, seguiría siendo él. Se puso de pie, tropezando con la presencia que bloqueaba el paso, y corrió hacia el baño para mojarse la cara. Al llegar al espejo, se detuvo en seco. Su reflejo no estaba allí. En su lugar, el hombre del traje ceniza lo observaba desde el otro lado del cristal, sosteniendo un cronómetro que acababa de ponerse en marcha. «Tienes 10 minutos», dijo el visitante. 10 minutos antes de que la cuarta presencia llegue. Y esa, Elías, no se conformará con mirar. Elías sintió que el oxígeno se convertía en esquirlas de vidrio dentro de sus pulmones. El cronómetro en manos del hombre de ceniza avanzaba con un tic-tac que no venía del aparato, sino de las paredes mismas, como si la estructura de la casa fuera un corazón mecánico a punto de colapsar. «No es lo que acordamos», gritó Elías golpeando el cristal, pero su mano no produjo el sonido sólido del vidrio.
sino un eco sordo, como si golpeara carne congelada. Dijiste que solo estarían aquí, no que me borrarían. El hombre del traje ceniza ladeó la cabeza y por primera vez, una grieta similar a una sonrisa se dibujó en su rostro grisáceo. Te dije que buscaba tu capacidad de ser visto. Si el mundo te ve a ti, ellos no pueden existir. Para que ellos sean, tú debes dejar de ser observado. Es una ley de equilibrio, Elías. Los 10 minutos son una cortesía, para que te despidas de tu peso. Elías retrocedió saliendo del baño a tropezones. La oscuridad del pasillo ya no era solo falta de luz, era una sustancia viscosa. Las 3 presencias originales ya no estaban en las esquinas. Ahora formaban un semicírculo alrededor de la puerta de salida. Eran siluetas de pura estática, vibrando en un tono que le revolvía el estómago. Corrió hacia la cocina, buscando un cuchillo, algo, cualquier objeto que le recordara que aún podía interactuar con la materia. Al agarrar el mango de madera de un cuchillo de chef, sintió un alivio momentáneo, pero al levantar la vista, vio su mano, los dedos eran ahora jirones de niebla gris. El cuchillo cayó al suelo, atravesando su pie sin causar dolor, ni sangre, ni herida. Simplemente pasó a través de él como si Elías fuera un holograma mal sintonizado. 9 minutos, susurró la casa. No fue una voz, fue el crujido de las vigas. Desesperado, Elías subió las escaleras. Recordó su estudio, el lugar donde había pintado las obras que lo hicieron famoso. Quizás allí, entre el óleo y el lienzo, aún quedaba algo de su esencia real. Al entrar, la escena era dantesca. Sus cuadros, aquellos que los críticos llamaron divinos, estaban cambiando. Los rostros en las pinturas se giraban para mirarlo. Pero no con admiración, sino con hambre. En el centro del estudio, la cuarta presencia estaba empezando a manifestarse. No bajaba del techo ni salía de las sombras. Estaba naciendo del espacio vacío. Era una columna de vacío absoluto. Un agujero negro con forma humana que absorbía la luz de la lámpara que aún colgaba del techo. A diferencia de las otras, esta emitía un calor abrasador. El calor de un incendio que no consume madera, sino recuerdos. Elías se dejó caer de rodillas. Intentó recordar el nombre de su madre, el olor de la lluvia, el dolor de un golpe. Pero las imágenes se resbalaban de su mente como agua entre los dedos. La cuarta presencia extendió un brazo que parecía hecho de humo, denso, y tocó el caballete. El lienzo se desvaneció al instante, convertido en ceniza fina. 8 minutos. Espera, suplicó Elías al vacío. Si me voy, ¿quién firmará los cuadros? ¿Quién disfrutará del éxito? La cuarta presencia se detuvo. Por un segundo, la estática de la habitación cesó. Una voz múltiple, compuesta por miles de susurros de personas que Elías nunca conoció, emergió de la columna negra. Nosotros somos el éxito. El éxito no es una persona, es un espacio que se llena. Tú solo fuiste el molde. El molde ya no es necesario cuando la estatua está terminada. Elías entendió entonces la magnitud de su error. No había vendido su alma a un demonio. Había vendido su existencia a una idea. Se puso en pie, impulsado por un último destello de voluntad. Si ya no podía tocar los objetos, quizás podía usar esa falta de densidad a su favor. Corrió hacia la ventana del segundo piso. Si salía de la casa, si llegaba a la calle donde la gente pudiera verlo, quizás su imagen se anclara de nuevo a la realidad. Atravesó el cristal de la ventana sin romperlo, como un fantasma cruzando una sábana, y cayó hacia el jardín. No sintió el impacto. Se levantó y corrió hacia la verja de hierro que rodeaba su mansión. Al otro lado vio a un vecino paseando a su perro. «Oiga, ayúdeme, míreme», gritó Elías con todas sus fuerzas. El vecino se detuvo, miró directamente hacia donde estaba Elías. El perro ladró, pero no a Elías, sino a algo que estaba justo detrás de él. El vecino frunció el ceño, se encogió de hombros y siguió caminando. Para él, Elías era solo un espacio de aire un poco más frío que el resto. 7 minutos. Elías miró hacia atrás. La casa ya no era una construcción de piedra y lujo. Se estaba transformando en una estructura de sombras vivas. Las ventanas parecían ojos y la puerta principal una boca abierta. Y desde esa boca, las 4 presencias salían caminando con una elegancia aterradora, deslizándose sobre el césped que se marchitaba a su paso. Se dio cuenta de que no estaban tratando de matarlo. Estaban rodeándolo para llevarlo de vuelta adentro.
al lugar donde las cosas que no existen son guardadas. No, murmuró Elías, sintiendo que sus piernas empezaban a fundirse con el suelo de grava. Todavía tengo tiempo. El hombre dijo 10 minutos. Buscó al hombre del traje ceniza con la mirada y lo vio apoyado en la verja, observando la escena con el desapego de un entomólogo estudiando un insecto bajo el microscopio. 6 minutos, dijo el hombre señalando el cronómetro. Pero el tiempo es relativo, Elías. En tu estado actual, 6 minutos pueden durar una eternidad, o pueden ser el parpadeo de un ojo. ¿Quieres saber qué hay en la habitación que nunca abriste en el sótano? Allí es donde guardamos los moldes anteriores. Elías sintió un tirón violento en su pecho, como si un anzuelo invisible lo arrastrara de regreso hacia la puerta de la mansión. Sus pies ya no tocaban el suelo. Estaba flotando, siendo succionado por el vacío que la cuarta presencia generaba. Mientras era arrastrado, vio algo que lo dejó paralizado. En la ventana de su estudio, donde hace un momento él estaba suplicando, ahora había un hombre idéntico a él, con su ropa, su rostro, su expresión de seguridad. El Elías que el mundo vería a partir de mañana. El nuevo Elías levantó una mano y lo saludó con una frialdad absoluta antes de cerrar las cortinas. Elías fue arrastrado al interior de la casa y la puerta se cerró con un estruendo que no fue mecánico, sino el sonido de una sentencia definitiva. La oscuridad fue total, excepto por el brillo del cronómetro que flotaba en el aire frente a él. 5 minutos, anunció la voz del hombre de ceniza, ahora desde dentro de su propia cabeza. Elías cayó en el sótano, pero no golpeó el suelo. En ese estado de semiexistencia, el impacto fue más parecido a una vibración que recorrió sus nervios ausentes. La oscuridad allí abajo no era vacía, estaba habitada por el susurro de miles de voces que goteaban de las paredes como humedad. Eran los moldes anteriores, fragmentos de hombres y mujeres que, como él, habían aceptado el éxito a cambio de su lugar en el tejido de la realidad. 5 minutos, resonó la voz en su cráneo, ahora más profunda, como si el hombre del traje ceniza estuviera fusionándose con las sombras del sótano. Elías recordó la nota mental, ese susurro de leyenda urbana sobre el nombre al revés. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Perder el oído? ¿La vista? Cualquier cosa era mejor que convertirse en una mancha de estática en un sótano eterno. «Saile», pronunció. Su voz sonó como el crujir de hojas secas. De inmediato, un dolor punzante le atravesó la lengua. Sintió un peso repentino en su mano derecha. Miró hacia abajo. Sus dedos ya no eran humo, eran carne y hueso, pero un silencio sepulcral cayó sobre él. No el silencio de una habitación tranquila, sino la sordera absoluta. Había entregado su oído. «Saile», gritó por segunda vez, aunque no pudo oírse a sí mismo. Su torso recuperó la calidez de la sangre. Pudo sentir el latido de su corazón, golpeando contra las costillas con una fuerza desesperada. Sin embargo, en ese mismo instante, el mundo perdió todo aroma. El olor a humedad del sótano, el perfume del éxito, el rastro de ceniza del hombre del traje. Todo desapareció. Su olfato se había extinguido. Le quedaba una última vez, una última palabra para recuperar el resto de su cuerpo, antes de que el cronómetro llegara a cero. La cuarta presencia, esa columna de vacío abrasador, descendía por las escaleras del sótano, estirando sus extremidades de sombra para reclamar lo que quedaba de él. Elías cerró los ojos y gritó con el alma. «¡Saile!». Un espasmo violento lo lanzó contra la pared. El dolor fue exquisito porque era real. Sus piernas, sus brazos, su rostro, todo era sólido de nuevo. Pero el precio fue devastador. La luz se apagó para siempre. No porque la habitación estuviera oscura, sino porque sus ojos ya no eran capaces de captar un solo fotón. Elías estaba ciego, sordo y sin olfato. Solo le quedaba el tacto y el gusto. Una existencia reducida a lo que podía palpar en la negrura absoluta. Sin embargo, el trato no había terminado. El hombre del traje ceniza nunca perdía. Elías tanteó el suelo, buscando una salida. Pero sus dedos tocaron algo frío, liso y familiar. Era el marco de un espejo. A pesar de su ceguera, una imagen se formó en su mente. Una transmisión directa a su cerebro que no necesitaba ojos. Se vio a sí mismo desde fuera. Vio su cuerpo sólido, tembloroso y mutilado de sentidos, atrapado en el sótano.
y vio al otro Elías, el impostor, entrando en el sótano con una linterna. El impostor se acercó al Elías real con una sonrisa de absoluta satisfacción. El hombre del traje ceniza apareció detrás de ellos, sosteniendo el cronómetro, que ahora marcaba 0. «El tiempo se ha agotado», dijo el hombre de ceniza. Elías percibió las palabras como vibraciones en el aire que su piel traducía. «¿Qué pasará con él?», preguntó el impostor, acariciando con crueldad la mejilla del Elías ciego. «Él es el nuevo peso de esta casa», respondió el visitante. «Tú disfrutarás de las galas, de los premios y de los besos de las mujeres que lo amaron. Él será la razón por la que esta casa siempre estará fría. Él será el crujido en la madera que te recordará que tu éxito no es gratuito». El hombre del traje ceniza extendió la mano y tocó la frente del Elías real. En ese instante, la solidez que tanto le había costado recuperar se convirtió en su prisión. Elías sintió como su cuerpo era empujado, no hacia una habitación, sino hacia dentro de la estructura de la casa. Sus moléculas se entrelazaron con los ladrillos, con el cemento, con las tuberías. Ya no era un hombre, ahora era la casa. El impostor subió las escaleras, apagó la luz del sótano y cerró la puerta con llave. Elías intentó gritar, pero su grito fue solo el chirrido de una bisagra oxidada. Intentó llorar, pero sus lágrimas fueron solo una filtración de agua en una tubería vieja. El trato estaba completo. Elías era ahora el escenario de una vida que ya no le pertenecía. Estaba condenado a sentir cada paso, cada risa y cada caricia que el impostor disfrutaría en su nombre, atrapado para siempre como un observador, mudo y sensible en los cimientos de su propia gloria. A lo lejos, o más bien dentro de sus propios muros, escuchó el eco de una nueva voz. Alguien más en algún lugar del mundo estaba sintiendo la desesperación de ser nadie. Alguien más estaba a punto de recibir una visita de un hombre con un traje color ceniza. Y Elías, convertido en mansión, solo pudo vibrar de puro terror cuando sintió que el impostor traía a su primera invitada a casa. La tragedia no era haber muerto. La tragedia era que, por primera vez en su vida, Elías era realmente indispensable para que alguien más fuera feliz. El hombre del traje caminó por el jardín, ajustándose la corbata. Antes de desaparecer en la bruma de la calle, susurró al aire: «El mundo siempre necesita un lugar donde guardar la verdad, para que la mentira pueda seguir bailando». Y así, la casa de Elías se convirtió en el monumento más hermoso y caro a un hombre que, técnicamente, nunca había dejado de existir, pero que nadie volvería a encontrar jamás.